Muy bien. Bueno, voy a compartir mi pantalla y bien, vamos a retomar lo que estábamos viendo desde la última clase. Eh, nosotros ya vimos un poquito lo que es el tema de lógica proposicional, ¿sí? Ahora, bueno, voy a hablar en general de los sistemas lógicos y enseguida veremos lo que es la lógica de predicados, una primera parte de la lógica de predicados y también la lógica de predicados está basada en la lógica de primer orden. Entonces, ya veremos a detalle qué partes son lo que pertenece a la notación de lógica de primer orden, pero en general todo lo que nosotros estamos viendo está basado en lo que se denominan sistemas lógicos, ¿sí? Un sistema lógico básicamente consiste de una serie de métodos que nos permiten de manera formal validar y realizar el razonamiento e inferencia, ¿no? Por eso es que tenemos que ver todas las lógicas y a partir de las lógicas y los recursos que nos ofrecen, nosotros contamos con métodos correctos, válidos matemáticamente hablando, para realizar derivaciones y razonamiento. Entonces, como un concepto básico, ¿no? De lo que es un sistema lógico y lo que nosotros veríamos como un ejemplo de los primeros sistemas lógicos son los silogismos. Y los silogismos básicamente consistían de premisas y una conclusión, de tal manera que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí la primera premisa: todos los conejos tienen piel. La segunda premisa: algunas mascotas son conejos. Y como conclusión: algunas mascotas tienen piel. Este es un silogismo, es un ejemplo de un sistema lógico. Y así en todos los lenguajes que estamos nosotros repasando, desde la lógica proposicional, lógica de predicados y lógica de primer orden, básicamente lo que nosotros vamos a hacer son sistemas lógicos, los cuales van a consistir de axiomas y reglas de inferencia. ¿Y qué es esto de los axiomas? Pues esto, por ejemplo, cuando definimos una premisa o un conjunto de premisas, estamos diciendo que esos son axiomas, estamos estableciendo hechos o conceptos que son axiomas lógicos, son definiciones irrefutables, ¿no? Nosotros vamos a construir entonces sistemas lógicos para poder generar derivaciones lógicas, ¿ok? Las propiedades que tienen los sistemas lógicos, esto es muy importante, vamos a analizar hoy dos de ellas, después analizaremos las demás, pero uno de ellos es muy importante, es la consistencia lógica, donde vamos a ver que como definición de consistencia es la ausencia de contradicciones, ¿sí? Ya habíamos visto en pues, temas anteriores donde encontrábamos tanto las tautologías como las contradicciones. Y aquí vamos a ver ahorita un ejemplo en donde tenemos un sistema lógico, se dice que es consistente si es imposible demostrar una fórmula y su negación. O sea, si nosotros encontramos en un sistema lógico que existe una fórmula y luego existe su negación, eso es una inconsistencia. Entonces, la demostración de lo contrario es cuando no se encuentra, o sea, no se encuentra una contradicción, ¿ok? Otro concepto importante de los sistemas lógicos es la independencia. Los axiomas de un sistema lógico son independientes si ningún axioma puede ser demostrado a partir de otro. Esto no siempre sucede, serían sistemas lógicos muy básicos, que todos sus elementos son independientes entre sí, pero en muchos de los sistemas lógicos nosotros
vamos a encontrar definiciones, premisas o axiomas que a partir de ellos se construyen otros y se construyen otros más complejos. Entonces, podemos estar viendo derivaciones. En tanto la solidez, ustedes la solidez la van a escuchar en inglés como el soundness. Soundness es que lo que se dice que es verdad se puede demostrar como verdad, o sea, se puede hacer una demostración como verdadero. Eso es la solidez o soundness. Y la completez o completitud de un sistema lógico es que todos los enunciados pueden ser demostrados, ¿sí? Todos los enunciados que se dice, eh, este concepto existe o esta definición existe, entonces pueda ser demostrado dentro del sistema lógico. Ya veremos esos conceptos. Por ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es la consistencia lógica, ¿sí? Aquí vamos a ver que un conjunto de enunciados es consistente si es lógicamente posible para todos que sean verdaderos al mismo tiempo. Por ejemplo, que no haya una contradicción. O sea, si yo digo esto es una verdad en el sistema lógico, pero más adelante aparece la contradicción de eso, entonces es una inconsistencia, ¿ok? Por ejemplo, aquí está esta expresión que tenemos a y not a. Esto sería una inconsistencia lógica, ¿ok? Veamos estos ejemplos. Primero, todos los humanos son mortales y algunos humanos no son mortales. Esto, por supuesto, es una inconsistencia, porque primero estamos diciendo que todos los humanos son mortales y luego dijimos que algunos no son mortales. Por lo tanto, este es un pequeño sistema con dos enunciados, pero que es inconsistente, ¿ok? Este segundo dice, todos los humanos son mortales y Simón es inmortal. ¿Esta qué creen ustedes? ¿Que es consistente o inconsistente? Hola. Pudiera ser consistente porque no se especifica si Simón es un humano, ¿no? Exacto. Aquí no sabemos si Simón es un robot o es un alien, ¿no? O es un fantasma, no lo sabemos, ¿no? Entonces, por lo que contiene este sistema, no podemos saber si Simón es un ser humano. Pero en el último caso, sí tenemos este ejemplo donde decimos, todos los humanos son mortales, Simón es inmortal y Simón es humano. En este punto, sí se vuelve inconsistente, ¿ok? Es a partir de lo que nosotros estamos definiendo como premisas que podemos decir esto es consistente o inconsistente, ¿sí? Vamos a verlo de otra forma. Aquí estamos diciendo, todos los humanos son mortales, es verdad. Simón es inmortal, es verdad. En conjunto de estas dos tenemos estas dos definiciones. Decimos que Simón es un humano, lo vamos a poner como la A y Simón, perdón, Simón no es un humano, es A, y Simón es humano, es un not A, ¿sí? Entonces, A y not A, o sea, como todo esto tiene que ser con I, todo esto es I, para que la consistencia exista, y todas las I tienen que ser verdaderas, entonces esto es una contradicción, ¿ok? Entonces, al encontrar esto, nosotros podemos dar una explicación. Todos los humanos son mortales. Simón es inmortal, por lo tanto, Simón no es humano. Esto significa contradicción con el tercer argumento de este sistema lógico, ¿ok? Entonces, para la consistencia lógica, todos los argumentos, premisas o enunciados, todos los elementos del sistema lógico deben de ser verdaderos para que sea una consistencia, ¿ok? Es decir, que de las definiciones que nosotros partimos, no podemos llegar a una contradicción como esta, entre que Simón no es humano y Simón es un humano, ¿ok? Esa es la consistencia o inconsistencia.
Ahora, en lo que se refiere a la solidez, este es para decir si un argumento es válido o no. Esto es que tiene premisas verdaderas y garantiza así la verdad de su conclusión. Nosotros tenemos que llevar la solidez al tema de la inferencia. Una regla de inferencia que nosotros tenemos, recuerden en las reglas de inferencia nosotros tenemos antecedentes, ¿sí? Tenemos un antecedente 1 y el antecedente 2. Todas estas son expresiones lógicas, ¿no? Y el número que sea de antecedentes, todos estos son el antecedente de la regla, nos va a dar una implicación de un consecuente. Entonces, la solidez nos habla, o el soundness, de que una regla de inferencia es sólida si la conclusión es una consecuencia lógica de sus premisas. Si esta es verdad, si estas anteriores son verdad. Si la consecuencia no se deriva lógicamente, de la verdad de los antecedentes, entonces no hay un sistema sólido, ¿ok? Este es un concepto muy importante. Bien, vamos a ir aplicando estos conceptos y otros más que nosotros necesitamos comprender para ir avanzando en nuestros temas. Y ahora veremos entre los sistemas lógicos el recurso que nos ofrece la lógica de predicados. Ya habíamos comenzado a ver un poquito acerca de la lógica de predicados y lo vamos a retomar, ¿no? Esta lógica de predicados es una extensión de la lógica proposicional, ¿sí? Recordando que en la lógica proposicional nosotros vimos que los enunciados eran afirmaciones, si eran afirmaciones acerca de algo. Sin embargo, en las afirmaciones que nosotros teníamos en la lógica proposicional, pues había cosas con las cuales no podíamos tratar cuestiones que fueran preguntas, por ejemplo, ¿sí? Y tampoco podíamos en la lógica proposicional manejar expresiones de este tipo. Si X es mayor que 1 o X más Y es igual a 10. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos manera de determinar si son verdad o son falsos, porque no tenemos el valor ni de la X ni de la Y. De tal manera que tiene que surgir lo que es la lógica de predicados, a partir de la cual yo voy a poder establecer si una afirmación o una pregunta o una expresión es verdad o no es verdad. Para esto, nosotros en la lógica de predicados también vamos a partir de definiciones, axiomas y teoremas, porque con la lógica de predicados, junto con la lógica proposicional y la lógica de primer orden, ya se puede realizar con estas bases lógicas, se puede hacer demostraciones de teoremas, se puede hacer la construcción de definiciones y axiomas, de tal manera que esta es una herramienta muy buena para el modelado y la representación de información de muchos tipos, de cualquier dominio. También vamos a ver que la lógica de predicados nos permite aplicarla con algunos motores de consulta de base de datos. Hay motores de consulta de base de datos que tienen lenguajes de consulta muy interesantes, a partir de los cuales nosotros podemos combinar todo lo que son la lógica de predicados para extraer información, para extraer relaciones o para obtener recursos que están inherentes, ¿no?, dentro de las bases de datos. Y ya habíamos dicho, ¿no?, que también se usa mucho para la demostración de teoremas y no se diga para todo lo que es representación del conocimiento, inferencia en áreas de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver una parte importante que tiene que ver la relación que hay entre la lógica proposicional y la lógica de predicados.
cuando estamos hablando de una proposición y cuando estamos hablando de un predicado. En esta proposición, esta es una proposición que es una afirmación que dice el perro está durmiendo, ¿sí? Básicamente el perro pues es el sujeto o el objeto sobre el cual se está hablando, ¿no? Aquí este es muy fácil de identificar, mientras que está durmiendo es un predicado. Esto es como si, exactamente como ustedes conocen el español, ¿no? Cómo se separan los enunciados, pues tenemos un sujeto y tenemos un predicado. Bien, en la lógica proposicional, pues se basa mucho en encontrar estos dos elementos dentro de cualquier afirmación. Siempre vamos a tratar de ver quién es el sujeto del que se está hablando y vamos a tratar de encontrar qué es lo que se está diciendo acerca de ese sujeto, ¿sí? Mientras que cuando necesitamos cambiar, representar esto de otra forma, nosotros vamos a ir a lo que ya es una representación de función proposicional, ¿sí? Un predicado lo vamos a ver aquí ya como una función tipo sobre una proposición, donde vamos a ver, por ejemplo, esta P de X significa que X está durmiendo y X aquí ya va a ser cualquier objeto. Por supuesto, habrá que ver este objeto a qué conjunto pertenece, ¿no? Pero aquí es donde empezamos a pasar de lo que es una proposición a un predicado. Entonces, al tema de aplicarle P a un objeto X, esta es la proposición. Exactamente cuando yo digo P de A, aquí estamos hablando del objeto particular al cual le sucede el, el, el enunciado, ¿no? Aquí, si nosotros decimos esta proposición, este predicado, si P de X es igual a X mayor que 1, entonces esto es el predicado, ¿sí? P de X es igual a X es mayor que 1. Y en cambio, en P de 3 es una proposición. ¿Por qué? Porque significa que estamos como instanciando. 3 es mayor que 1. Entonces, ¿cuándo existe la diferencia? De un predicado, nosotros vamos a manejar como variables que se van a instanciar, ¿sí? Y cuando esas variables ya son sustituidas en el enunciado, entonces se convierten en una proposición, ¿sí? Cuando es una variable es predicado, cuando ya están instanciadas es una proposición. De tal manera que si nosotros estamos hablando de un conjunto de X que tiene muchos valores, pues serían tantas proposiciones posibles, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, satisfagan la definición. El predicado por sí mismo, P está durmiendo, esta no es una proposición, ¿ok? Aquí como no hay un objeto, porque no se encuentra un objeto al que le está sucediendo, entonces no es una proposición, no sabemos de qué se está hablando. Entonces se tiene que tener un objeto. Cuando sí es una proposición, se tiene que tener el objeto del que se habla. Cuando es así de ambiguo, está durmiendo, pues es un enunciado incompleto y no podemos determinar acerca de qué se está hablando, ¿ok? Entonces, es importante ver la diferencia entre lo que es la proposición y lo que es el predicado. Por lo tanto, vamos a estar escuchando este tema como que de los predicados, nosotros vamos a derivar proposiciones, ¿sí? Aquí, miren, vean, tenemos este ejemplo de un predicado que también podemos tener con varias variables, como esta. El predicado P de X, Y y Z es igual a que X otorgó a Y el grado Z. Si yo instancio X como Miguel, Y como María y Z como A, entonces la proposición de este predicado sería Miguel otorgó a María el grado A. ¿Ok? Bien. También tenemos que hablar de lo que es el universo del discurso. En otras palabras, el universo del discurso
Es el conjunto de valores posibles que van a tomar las variables de los predicados, ¿sí? Aquí tenemos este predicado de la variable x que dice que es igual a x más 1 es mayor que x. Este es el predicado, ¿no? Entonces, el universo del discurso es cuál es el conjunto de valores que va a tomar x, es decir, x a qué conjunto pertenece. Ese conjunto nosotros lo vamos a definir como el universo del discurso. En este caso, bueno, pues es el de los números enteros. Entonces, siempre tenemos que definir para un sistema lógico, cuando estamos hablando de los predicados y de las variables que vamos a tener en los predicados, tenemos que definir el universo del discurso, a qué conjunto pertenece. ¿Okay? También vimos desde la clase pasada que teníamos los cuantificadores, cuantificador universal y el cuantificador existencial. Y recordando, ¿no? Los cuantificadores, pues son eso, como su nombre nos lo indica, nos va a permitir contar. Contar basándonos en el universo del discurso, exactamente en el conjunto que tengamos como universo del discurso, si se satisface o no un predicado, ¿ok? La A invertida, ya saben ustedes que se traduce en para todos y este es el cuantificador universal. La E invertida, este es que existe alguno y este es un cuantificador existencial. Entonces, cuando ustedes tienen este para toda x p de x, esto es para todos, todas las x en el universo del discurso, P es verdad, ¿sí? Esto de P es verdad es muy importante que se comprenda porque tenemos que evaluar si esto va a ser verdad o no, si para todas las x del universo el predicado va a ser satisfecho como verdadero. Mientras que en el existencial nosotros vamos a tener que existe una X en el universo del discurso. Esta X puede ser una o más, ¿sí? Pero al menos una sí debe de existir, tal que P de X es verdad, ¿ok? Aquí, ay, perdón. En el universo del discurso, aquí vamos a tener unos ejemplos. Déjenme ver que no tenga, yo no sé si puse sonidos, pero en este tenemos que P es el predicado X, está lleno. Y en este tenemos el universo del discurso, es decir, el conjunto de X que va a tener como referencia este predicado, va a ser el conjunto de espacios de estacionamiento en la UAM, ¿sí? Para este conjunto de espacios de estacionamiento en la UAM, nosotros tenemos las siguientes afirmaciones. Permítanme un momento.